Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar acá. Hoy nos vamos a reunir en una charla que va a estar muy interesante. La disertación se va a tratar de la situación epidemiológica actual de la rabia y lineamientos para el territorio de la provincia de Buenos Aires. Esta reunión está organizada por los círculos veterinarios de Pilar, de Moreno, Marcos Paz, Ituzaingó, Morón, San Martín, Hurlingham, Merlo, General Rodríguez, La Matanza, Exaltación de la Cruz y el Círculo de Escobar. Además, contamos con el auspicio de la FEBA, la Federación Veterinaria Argentina, la FECOVET, la Federación de Colegios y Consejos Veterinarios de la República Argentina, el Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios, y ABEACA, la Asociación de Veterinarios Especializados en Animales de Compañía. Así que bueno, agradecemos desde los círculos el apoyo del colegio para esta disertación, y lo tenemos al doctor Osvaldo Rinaldi en línea. Osvaldo, buenas noches. Sí, gracias Javier. Bueno, buenas noches a todos y realmente de parte de toda la comisión del Colegio Veterinario de la Provincia de Buenos Aires quiero agradecer la invitación que nos han hecho todos los círculos y felicitarlos por esta valiosa iniciativa que han comenzado. Creo que es muy importante, lamentablemente un hecho desgraciado, lamentable, y que no debería haber ocurrido, eso es lo más triste, nos convoca a todos en una problemática que sabíamos que existía, que estaba presente, que estaba volando, como decíamos, y que jamás pensamos que en la provincia de Buenos Aires, luego de 40 años sin rabia, tengamos un episodio tan lamentable como el de Coronel Suárez. También quiero destacar y saber, como lo dije en un programa el domingo pasado en Radio Mitre, que el colegio fue convocado, destacar la participación, no solo en este momento, sino históricamente, de Zoonosis Urbana. En este caso, a cargo de Gustavo Martínez. Sabemos de la preocupación siempre de Zoonosis Urbana por este tema, de la falta de respuesta que tuvieron muchas veces de las autoridades de turno a nivel provincial, y también, porque hay que decirlo, de muchos municipios que realmente no hacían lo que tenían que hacer. Yo creo que este hecho desafortunado es una oportunidad, no ahora, porque evidentemente hay hechos más relevantes, como es la pandemia en la que estamos cursando, que tapan algunas cuestiones. Pero yo creo que en el futuro esto lo debemos tomar, por lo menos la institución siempre lo tomó en serio, sé que Zoonosis Urbana también lo tomó en serio, pero sentarnos a hablar cuando pase todo este episodio con las autoridades y ver de qué manera tratamos de poner en práctica lo que el colegio hace muchos años viene proponiendo, que es la gestión de los centros de zoonosis. Sabemos de la preocupación de Gustavo, también sabemos que él lo estuvo gestionando en el anterior gobierno provincial, creo que lo está gestionando también en este gobierno provincial. Lo han tomado, pero bueno, nunca lo logran implementar. Y la realidad de esta propuesta es muy simple, es directamente implementar la ley 8053, porque el colegio donde está Gabriela Areboredo, que por ahí la vi y participó también en esta elaboración, no hizo ni nada más ni nada menos que tomar toda la legislación vigente a nivel nacional y provincial y ponerla en una resolución del colegio y tratar de, a partir de ahí, generar el consenso de que, fíjate vos, Javier, estamos hablando, la ley habla de trabajar un médico humano
junto con un médico veterinario, que es como se hacía en los antiguos centros de zoonosis, ¿no? Yo recuerdo en el antirrábico de Morón se trabajaba así, había una habitación donde estaba el médico veterinario y en la otra estaba el médico humano. Y los dos trabajaban en conjunto ante los episodios o las mordeduras que convocaban a la gente al antirrábico. Yo creo que tenemos que retomar esa mística, vos fíjate, tantos años después, hoy hablamos de una sola salud, como si fuera un hecho novedoso, y ya antes existía como tal. También nosotros estamos convencidos que todas estas enfermedades nuevas van a ser un problema en el futuro, y estos centros de zoonosis yo creo que si trabajan multidisciplinariamente como debería ser, va a ser el alerta sanitario en cada uno de los municipios de acuerdo a las enfermedades que tengan en ese momento. Bueno, no les quiero sacar más tiempo, yo creo que la preocupación está en todos, y agradecerle a todos los círculos que han hecho posible esto, a vos Javier, que sé que fuiste el que nucleaste a todos, y por supuesto a Gustavo Martínez y a Florencia Pastorino, que nos van a ilustrar sobre este tema. Gracias. Gracias, Osvaldo. Y bueno, no, esta es una tarea que la verdad que se viene gestando desde todos los círculos, y creo que esto es el inicio de muchos trabajos en conjunto entre los círculos, zoonosis urbana, las instituciones. Yo creo que hay que revisar muchos aspectos, y bueno, siempre obviamente el objetivo es el crecimiento, ¿no?, de la profesión, el crecimiento de la comunidad veterinaria. Así que bueno, el tema que vamos a repetir, el título de disertación de hoy, tenemos dos destacados disertantes, es la situación epidemiológica actual de la rabia y lineamientos para el territorio de la provincia de Buenos Aires. Los disertantes que están hoy es el doctor Gustavo Martínez, es jefe del Departamento de Zoonosis Urbana, director de Epidemiología y Control de Brotes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Es médico de planta del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, especialista en salud pública, instructor de residencia veterinaria en zoonosis y salud pública del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Y también la disertación de la doctora Florencia Pastorino, que va a disertar primero, es veterinaria egresada de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA, veterinaria de planta en zoonosis urbana, Dirección de Epidemiología y Control de Brotes del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. Es docente universitaria, investigadora de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. A los dos colegas, entonces, nuestro agradecimiento por parte de todos los círculos y de las instituciones. Y bueno, comenzamos entonces con la disertación de la doctora Pastorino. Florencia. Muy bien, hola. Entrego la... Está muy bien, gracias Javier. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Me escuchas bien? Bien. Perfecto. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por participar hoy de esta jornada. Gracias al Colegio de Veterinarios de la provincia y a todos los círculos por convocarnos a Gustavo y a mí, representando a Zoonosis Urbana, a la Residencia Veterinaria de Zoonosis y Salud Pública de la provincia. Así que bueno, un poco la idea de mi esta disertación es convocarnos a que nos veamos un poco más con nuestro rol como agentes de salud pública. Voy a compartir pantalla a ver si se ve bien. Ustedes me dirán si lo pueden ver. Se ve perfecto. Muy bien. Bueno, un poco la bandera de donde me formé en la residencia y un poco lo que queremos transmitir, no solo desde nuestra residencia, sino también los residentes del Instituto Pasteur y la residencia veterinaria en salud de la provincia de Río Negro, y todos los veterinarios que trabajamos en salud, es un poco esta cuestión de involucrarnos los veterinarios, que a veces desde nuestra formación de grado nos vamos en la clínica y se pierde un poco o se desdibuja nuestro rol como un agente sanitario.
y sabemos un poco que desde donde nosotros nos paremos va a ser también como nos vean los otros agentes del sistema de salud. Así que bueno, un poco los invito a que nos conozcan, un poco me presento, no yo, sino en institutos, zoonosis urbanas. Nos localizamos en Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires. Muchos nos llaman zoonosis de Avellaneda, pero en realidad es solo la localidad donde nosotros estamos, y zoonosis de Avellaneda existe y es municipal. Nosotros somos provinciales. Nuestros primos hermanos zoonosis rurales, que se encuentran en la localidad de Azul, tanto rurales como urbanas, pertenecemos al área provincial y nucleamos de alguna manera y nos manejamos con todas las regiones sanitarias de la provincia. Nosotros dependemos de lo que es la Dirección de Epidemiología, en realidad ahora se llama Dirección de Vigilancia Epidemiológica y Control de Brotes de la provincia. Formamos parte de la Red Nacional del Diagnóstico de Rabia, tenemos un laboratorio donde se realizan la mayor parte de los análisis de diagnóstico de rabia animal en la provincia. También realizamos otros diagnósticos de otras enfermedades zoonóticas, coordinamos el abastecimiento de las vacunas antirrábicas tanto humanas como animales para la provincia, articulamos el programa provincial de la enfermedad de Chagas, y también realizamos la vigilancia y notificación y un poco la gestión del foco de las enfermedades de notificación obligatoria del área veterinaria. Para ubicarnos un poco en los niveles del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, este sistema radial de información para que la información fluya y podamos implementar la vigilancia epidemiológica, de alguna manera nuestra intención es que quede visibilizada la necesidad de una información bidireccional entre todos los actores. Tiene el nivel local, que son los veterinarios, las clínicas veterinarias, los laboratorios, las facultades, entre otros entes. El resto de los niveles en salud no podríamos funcionar, digamos, de alguna manera el veterinario local o el laboratorio local es el eslabón principal, porque es el primer eslabón donde va a acudir el paciente y donde va a poder estar la sospecha de una enfermedad zoonótica. Luego estamos al nivel intermedio, los centros de zoonosis municipales, las regiones sanitarias, a nivel central provincial, zoonosis urbanas rurales, el Ministerio de Agroindustria, y luego a nivel central nacional tenemos la coordinación de Zoonosis Nación. Un poco de la evolución en los sistemas de vigilancia epidemiológica, ¿sí? Hace unos años se implementaba el sistema Civila, hoy en día usamos el sistema CISA, ¿sí? Que es el Sistema Integrado de Información Sanitario Argentino. De alguna manera, dentro de esos sistemas se encuentra la notificación de eventos de salud, principalmente, por supuesto, para el área humana, ¿no? Hay algunas excepciones, como con rabia animal, que sí se notifica en el sistema CISA, pero en el año 2016 se creó lo que ven acá abajo, es la normativa de notificación de enfermedades de notificación obligatoria en área veterinaria. De alguna manera, desde zoonosis urbanas, también participó el Colegio de Veterinarios de la provincia, con distintas instituciones a nivel nacional y provincial, y las facultades también, que fueron quienes revisaron un poco esta normativa y este manual. Para nosotros es el manual de ENOS, nosotros lo llamamos así. Esto está disponible en la página del colegio, está disponible para todos los profesionales de la salud animal. Incluimos en este manual un poco algunas enfermedades zoonóticas urbanas que creímos que tendría que tener alguna vía de notificación para poderlas registrar, ya que no podían estar registradas en el sistema CISA. De alguna manera hay una ley que establece que tanto los médicos como los veterinarios, los laboratoristas y los anatomopatólogos tenemos la obligación de notificar si enfermedades con implicancia en la salud pública, por lo cual se incluyeron en este manual, en un principio, el evento rabia animal, la clamidiosis aviar, o citacosis, leishmaniasis visceral canina, leptospirosis canina, filariasis, brucelosis canina, micobacteriosis, y actualmente se incluyó un anexo con la
clasificación de alguna manera clínica del SARS-CoV-2 en animales domésticos. La idea del manual, a la que pueden acceder todos, consta de fichas epidemiológicas para el diagnóstico de cada una de las sospechas de estos eventos. También tienen fichas con las propuestas para realizar las acciones de foco, que en ese caso serían más indicadas para los profesionales del área veterinaria de la parte pública, ¿sí? De los centros de zoonosis, pero bueno, también están incluidos ahí. Y también hay fichas para notificar a los tutores o a los propietarios de las mascotas a las que nosotros diagnostiquemos con alguna enfermedad de estas, para que ellos estén notificados y dejarles por escrito, de alguna manera, un registro de que esta enfermedad que tienen sus mascotas tiene una implicancia en la salud y que deberían asistir a otro nivel de atención del área humana, por supuesto. Un poco la evolución a través de la notificación de ENOS de este sistema hizo que a partir del año 2016 vaya creciendo un poco sus notificaciones y se carguen cada vez más formularios. Nos ayudó mucho que se encuentre el link en la página del Colegio de Veterinarios. La verdad es que es la forma en la que nosotros pudimos acceder y llegar a más cantidad de veterinarios, pero aún, digamos, nos queda un camino largo por recorrer. Quizás podamos a través de este evento o en algunos próximos poder ir puliendo, incluso si alguno tiene alguna sugerencia para algún cambio, o tanto del formulario de notificación, como incluir algún otro evento en salud, alguna otra enfermedad, también se podría eso evaluar y modificar. Un poco el circuito y el flujo que deberíamos, o que proponemos, es que a partir de un evento de notificación obligatorio confirmado, de estos 7 de los que estuvimos hablando, nosotros nos ocuparíamos, el veterinario que lo diagnostica a nivel paciente, de su tratamiento pertinente. Nosotros hablamos del tratamiento tanto del paciente como del ambiente donde vive el paciente, en función de cada enfermedad que tiene sus características que pueden ser distintas. A los tutores de estos animales, informar de alguna manera por escrito en estas fichas, en el material disponible, los riesgos y la prevención que deberían tener en el caso de la enfermedad que fue diagnosticada en sus mascotas. Y por otro lado, realizar la notificación, ¿sí? A través de la página del colegio, van a encontrar el link que les va a abrir un formulario tipo Google Forms, que es de un llenado muy simple. De esta manera van a hacer la carga de datos vía web, que nos va a llegar directamente al nivel provincial, ¿sí? A zoonosis urbanas. Con esa información de ese diagnóstico positivo, nosotros nos comunicamos al centro de zoonosis municipal, de donde se hizo este diagnóstico, para realizar las acciones de foco pertinentes. Otra opción es usar una planilla escrita, que también está adjuntada en este manual, que puede llevarla directamente el veterinario al centro de zoonosis local. Esta forma sería como la opción para quienes no quieren manejarse con el link o con el formulario digital. De esa forma, el centro de zoonosis local acudiría de alguna manera, sería, digamos, distinto el flujo de la información, pero bueno, llegaríamos a la misma finalidad, que es realizar las acciones de foco. También, gracias a este tipo de notificaciones, pudimos realizar otros diagnósticos y pudimos realizar acciones de foco de otros eventos. Por ejemplo, un brote que hubo de tuberculosis en felinos en el Partido General San Martín, con quien estuvimos trabajando con la residencia. Por otro lado, tuvimos, gracias también al diagnóstico de ENOS, una alerta por un aumento de casos en citacosis aviar o clamidiasis aviar. En la provincia de Buenos Aires pudimos referenciar todos esos eventos y de alguna manera, gracias a los profesionales que realizan esos diagnósticos, que los tercerizamos, quien hace el diagnóstico es el laboratorio del Instituto Luis Pasteur,
La vía para llegar la muestra es en provincias zoonosis urbanas, municipio, zoonosis urbanas Luis Pasteur, y de alguna manera de esa forma pudimos evaluar en un sistema de georreferenciación a ver si había algún nexo epidemiológico entre todos los casos para ver si nos encontrábamos ante un brote o no. Esto es todo fresquito de este año. También pudimos participar a través de un caso de esporotricosis humana, que tuvo un nexo epidemiológico con felinos domésticos en el partido de Pilar. También a través de eso y de ese trabajo puntual, de ese informe, se pudo realizar, se está ahora implementando una nueva búsqueda de este agente en toda la cuenca del río Reconquista. Van a participar varios municipios, varios centros de zoonosis y varios veterinarios privados, ¿sí? Así que a través, digamos, de las notificaciones y de que nos llegue esta información, es como podemos generar un poco estas acciones. ¿Qué hacemos con la información? De alguna manera las medidas inmediatas son las acciones de foco en el territorio o en el domicilio o en el periambiente en función del caso que se haya notificado, del evento. Por otro lado, la aplicación de sistemas de información geográfica para evaluar si hay algún nexo con algún otro evento que tenga la misma índole. A corto y mediano plazo, realizamos eventos y jornadas de educación para la salud. Nunca dejamos de vista la parte de educación. Tenemos plantillas armadas incluso se las ofrecemos a los veterinarios de los centros de zoonosis para que las puedan distribuir a los colegios o a los docentes en sus municipios. Y bueno, queda abierta la posibilidad para que la puedan hacer también algún veterinario privado si está, digamos, que no esté en el ámbito estatal, pero que esté interesado en generar de alguna manera alguna situación o alguna posibilidad de educación lo hemos ofrecido tanto para docentes de los distintos sistemas educativos como para alumnos. Por otro lado, también planificar un poco las estrategias sanitarias y a largo plazo poder realizar investigación científica, ¿no? con los datos y reevaluar de alguna manera la legislación sanitaria vigente si hay alguna cuestión que reevaluar. Bueno, un poco lo dijo Osvaldo, pero esta cuestión de una salud, en realidad para fortalecer nuestra labor en la salud pública, tenemos que hablar de una salud y tenemos que entender de que de alguna manera nuestro paciente sin un ambiente saludable y sin unos tutores o familia saludable, digamos, solamente atendiendo a nuestro paciente no vamos a poder cambiar nada de esa situación y ese evento se va a volver a generar posiblemente porque yo curo un paciente para que vuelva a un ambiente enfermo. Entonces, un poco esta premisa de una salud tenemos que tiene que ser un poco nuestra bandera. Bueno, muchas gracias. Acá les dejo el mail y nuestros contactos tanto en redes de la residencia como de zoonosis urbanas. Bueno, cualquier cuestión, estamos disponibles. Bueno, muchas gracias, Florencia. Hacemos las preguntas al final, me parece mejor. Ahora seguimos entonces con la disertación del doctor Gustavo Martínez. Bueno, gracias Javier, bueno, gracias Flor por la presentación, muy buena. Bueno, antes que todo te quería hacer a vos Javier, y bueno, que convocaste a los círculos veterinarios, al colegio de veterinarios, por convocarnos, sí, para esta charla. Siempre estas charlas son bienvenidas y más en este problema puntual que tuvimos, una desgracia obviamente por el caso de Radio Humana. Y bueno, uno predica constantemente sí, todas las acciones que tenemos que hacer y la verdad que siempre se ve del otro lado que la gente se suma y bueno, de a poquito vamos inculcando este tema. Así que bueno, les explico más o menos cómo hacer. Sí, vamos a hacer una charla enfocada en rabia. Yo ahora voy a compartir una presentación. ¿Me avisan si se ve bien? Sí, ahí está bien, Gus. Perfecto, Gustavo.
Bueno, bueno, perfecto. Entonces empezamos. La idea de la charla, primero vamos a hacer un pequeño repaso, ¿sí?, de cuál es la importancia de la rabia, obviamente de salud pública, eso me imagino que ya todos estamos al tanto. Voy a hacer una pequeña revisión de algunas características puntuales del virus rábico que nos va a servir para entender un poco de cuál es la epidemiología de la enfermedad y cuáles son las acciones sanitarias que tenemos que tomar, o cuáles son las primeras acciones sanitarias a tomar cuando tenemos un caso sospechoso. Y después, sí, como dijo Florencia, no solamente en esta enfermedad como en otras, de cuál es nuestro rol como agentes sanitarios para preservar la salud humana. Solamente a modo de introducción, sí, la rabia es una enfermedad infecciosa zoonótica. Principalmente es prevenible, sí, es una enfermedad que tiene vacuna de hace 136 años, sí, y la verdad que a esta altura, sí, del siglo es increíble que todavía sí, tengamos estos problemas sanitarios. ¿Y por qué es prevenible? ¿Sí? Porque existen tratamientos disponibles, sí, ahora vamos a ver por qué se llegó a este caso fatal. Pero si funcionara así desde la percepción del riesgo hasta las acciones sanitarias como se deberían cumplir, sí, no debería haber ninguna muerte por rabia actualmente, bueno, en ningún lugar del mundo, obviamente. A modo informativo, sí, el 95% de los casos de rabia en personas sí, es transmitido por la mordida de perro. Esto se refiere a que la variante sí, que principalmente causa las muertes humanas son las variantes caninas, pero como vamos a ver más adelante, hay un montón de tipos de variantes, ¿sí?, o distintos tipos de virus rábico que pueden afectar, ¿sí?, al ser humano. Y algo que no tenemos que olvidar, ¿sí?, obviamente que tiene una legislación provincial, la ley de rabia es del año 73, la 8056, y fue la que describió y se reglamentó cuáles son las acciones sanitarias que se tienen que hacer en terreno para minimizar el impacto en la salud. Si hacemos una pequeña recopilación de los datos, ¿sí?, de la década del 70, en el 76, hubo aproximadamente 5.000 casos de rabia en caninos en la provincia de Buenos Aires, y con estas medidas, cuando se fueron implementando, ¿sí?, se llegó a erradicar lo que se pasó en su momento, que era la variante 1, que es la variante de perros y gatos. Tiene una legislación nacional y está incluida dentro de la Ley Nacional de Eventos de Notificación Obligatoria, que es la 15.465. Bueno, con respecto al virus rábico, no los quiero cansar con respecto a la clasificación ni nada por el estilo, solamente quiero que se lleven, ¿sí?, 3 cosas puntuales. El virus rábico, si ustedes recuerdan, tiene forma de bala, es un lisavirus, y está compuesto por una envoltura que tiene distintos antígenos, ¿sí?, y una nucleocápside. Lo que sí quiero que nos llevemos es que hay un antígeno en la envoltura, que es una glicoproteína que se llama antígeno G, que tiene una característica principal que es el responsable de producir anticuerpos seroneutralizantes. ¿Qué quiere decir? Si nosotros no tenemos que hacer un tratamiento específico con anticuerpos anti-G, es para neutralizar el virus en el lugar de lesión. Por ejemplo, la gamma-globulina que se aplica cuando tenemos un tratamiento, una lesión, ¿sí?, con potencial rábico. Después hay otro antígeno que es bastante relevante, que es una nucleoproteína, que es el antígeno N, que se encuentra en la nucleocápside y tiene la particularidad de que tiene una hay una secuencia de ácidos nucleicos en los cuales codifica para esta proteína, que es bastante estable dentro del virus rábico. Algunas pequeñas mutaciones de este virus hacen que se adapte a un reservorio natural diferente. Quiere decir de que hay un tipo de antígeno N para, por ejemplo, una variante de caninos, y otros antígenos similares, no idénticos, para variantes de otras especies. Por lo tanto, ¿sí?, este tipo de mutaciones hace que se adapte a un reservorio natural. Eso no quiere decir de que sea la única especie que puede contraer el virus de esta variante, sino que puede transmitirse en distintas especies, ahora como vamos a ver más adelante.
Y lo que tenemos que tener en cuenta, que esto es muy importante para las actividades sanitarias, como vamos a mencionar más adelante, de que está envuelto por una capa lipídica. Esto ahora igual lo vamos a mencionar más adelante. Como dijimos, sí, el antígeno N produce distintos tipos de variantes, sí, del virus rábico. Vamos a dividir con respecto a este tipo de clasificaciones en las variantes que son de un ciclo que se llama terrestre y otras que son del ciclo aéreo. El ciclo terrestre se encuentran dos tipos de variantes, uno que es la variante 1 de caninos y felinos, que es la que teníamos nosotros, sí, y fuimos libres desde fines de los 80, que era de la variante 1 de caninos y felinos. Teníamos en la provincia de Buenos Aires y ya no. Y después tenemos la variante 2 que se encuentra en el norte de nuestro país. Este tipo de variante sí tiene como reservorio natural los cánidos silvestres. Después hay otras variantes, sí, que no son de menor importancia, que son variantes del ciclo aéreo. Sí, tenemos aquellas que afectan a los murciélagos insectívoros, por ejemplo, variante 4, 6, u otra que se llama Myotis, por la especie a la cual tiene como reservorio natural. Y variante 3, que es la específica del vampiro común o de modo rotundo, que es el que produce los brotes de rabia apareciente. Como dije anteriormente, todas las variantes, independientemente de que tenga un reservorio natural, puede transmitirse, ¿sí?, a través de la mordida de estos animales o contacto con saliva a otras especies en las cuales el humano está incluido. Este fenómeno, ¿sí?, de pasaje de una especie a otra, ¿sí?, obviamente lo escuchamos un montón de veces por el coronavirus, se llama fenómeno de spillover. Vamos a hacer una pequeña revisión, ¿sí?, de la patogenia de la enfermedad para entender cómo tenemos que actuar y en qué tenemos que prestar atención, ¿sí?, ante un evento sospechoso. Dijimos que la principal forma de transmisión de virus rábico es a través de la mordida, ¿sí?, o contacto con la saliva cuando hay una lesión en la piel de un animal que está infectado y que está eliminando virus en ese momento. Una vez que se inocula el virus rábico, por ejemplo, en tejido muscular, el virus empieza a replicarse en forma lenta y lo que se está buscando es acceder a una vía neuronal ascendente. Una vez que llega a los nervios, ¿sí?, en forma centrípeta busca dirigirse al sistema nervioso central, y una vez que llega al sistema nervioso central, ahí se producen los distintos síntomas de esta patología, ¿sí? Los principales síntomas, como tenemos rabia furiosa y paralítica, va a depender si está en etapa de excitación, ¿sí? Generalmente en esa etapa el animal empieza a morder distintos objetos, ¿sí? Sin importar si que el animal se lastime. Por ejemplo, a veces puede llegar a morder hasta alambres de púas, ¿sí?, y no se da cuenta de que se está lesionando. También aparece una fase de incoordinación, ¿sí? Este virus, al ser un virus neurotrópico, independientemente de producir encefalitis, empieza con parálisis musculares, que termina con parálisis de los músculos locomotores y de los músculos deglutorios, produciendo la tan conocida disfagia. Una vez que empieza a replicarse en el sistema nervioso central, por vía centrífuga, que es por la vía inversa, y a través de los axones, empiezan a ramificarse por todos los órganos periféricos, inclusive las glándulas salivales. ¿Y por qué digo inclusive? Es uno de los tantos órganos en los cuales produce fuente de infección, ya que vuelve a aparecer en la boca del animal que está cursando la enfermedad para transmitirla en caso que muerda a otra especie, que puede ser humano o otro de la misma especie, canino o felino. Por lo tanto, sí, como dijimos que tiene una fase furiosa o paralítica, que es la sintomática, lo que sí tenemos que tener en cuenta, sí, de que previa a estos síntomas, sí, hay entre 24 y 48 horas previas, que se llama fase prodrómica, en los cuales el animal empieza a eliminar virus por saliva sin llegar a producir la sintomatología característica. Si nosotros evaluamos entre la fase prodrómica, la furiosa y la paralítica, sí, tenemos aproximadamente 8 días de promedios en los cuales empieza a aparecer virus en saliva, y es el potencial contagio que tienen estas especies.
de ahí viene de por qué se observan los animales que tienen, hacen lesiones por mordeduras de los 10 días, porque estaríamos en el periodo en los cuales podría eliminar virus por saliva. Esta enfermedad tiene una incubación, sí, muy variable, que depende del estado sanitario y a veces hasta depende si ha tenido vacuna anteriormente. Normalmente cuando hay vacuna preventiva no se llegan a producir los síntomas de la rabia, pero tiene una incubación que va de 1 semana a 2 años con un promedio de 1 a 2 meses. Bueno, dijimos de que tenemos una situación de riesgo actual que es importante tener en cuenta. Para eso vamos a describir algunos factores de riesgo, ¿sí?, que son bastante relevantes. Como dijimos anteriormente, existen distintos ciclos epidemiológicos. En nuestra provincia, a pesar de que se haya eliminado la variante 1, que la variante que existía en la década del 70 y 80 de rabia en caninos y felinos, existe, ¿sí?, lo que es el ciclo aéreo en murciélagos insectívoros, y la provincia de Buenos Aires es endémica. A lo largo de los años se diagnostican en nuestro laboratorio, bueno, y todos los de la red de rabia, distintos casos de rabia animal, ¿sí?, específicamente en quirópteros. Nosotros en la provincia no tenemos de modo rotundo, que es el vampiro común, ¿sí?, por lo tanto no hay brotes de rabia apareciente como están en el norte de nuestro país. Otro factor de riesgo importante, ¿sí?, es la falta de percepción de riesgo, ¿sí?, no solamente por la sociedad, sino por los profesionales. A pesar de todo lo que estamos viviendo, ¿sí?, ayer o antes de ayer escuché a un colega, ¿sí?, de que no era necesario vacunar contra la rabia. Yo a veces no entiendo de cómo pasan esas cosas, ¿no? Independientemente que tenemos una legislación que obliga, ¿no? No estamos diciendo que si tiene que decir el veterinario si realmente corresponde o no. La legislación es obligatoria por una determinada característica, ¿no? Esa falta de percepción de riesgo que tiene la conjunción social y profesional hace que haya menos observaciones antirrábicas, ¿sí?, menos denuncias de la gente cuando es mordida por animales, ¿sí?, cuando es APR significa accidente potencialmente rábico, que haya menos, ¿sí?, cobertura vacunal antirrábica en la población canina y felina, y de que haya menos vigilancia epidemiológica. No hablo de los murciélagos que se envían para diagnóstico cuando el animal está con imposibilidad de vuelo o es caído, porque eso tenemos, digamos, una buena vigilancia epidemiológica a nivel local, sino con aquellos animales domésticos, caninos y felinos, de que fallecen sin un diagnóstico claro o que fallecen con síntomas neurológicos. A nosotros eso... a nosotros hablo como veterinarios y dentro del equipo de salud, nos es muy importante para saber si se está produciendo este fenómeno de spillover, de pasaje de una especie a otra. Y bueno, actuar en consecuencia en caso de que detectemos algún brote. Y otro factor de riesgo no menor, ¿sí?, es de que en nuestra provincia, no en todos los municipios tenemos un área que es veterinaria o centro de zoonosis bien formado, y hay menos presupuesto, ¿sí?, del que se debería. Es la conjunción de estos 3 factores, ¿sí?, hace de que el sistema de salud en algún punto sea vulnerable. A modo informativo, para que vean lo que Florencia igual de todas formas estuvo explicando, ¿sí?, cuando se realizan las notificaciones y el envío de muestras, ¿sí?, se georreferencian los casos de rabia animal, no solamente para hacer las acciones de foco, sino para planificar en dónde se tendrían que hacer las coberturas vacunales, donde tenemos más riesgo de transmisión. Para que vean así a grandes rasgos, desde el 2014 hasta la fecha ha aumentado en forma exponencial en cierto punto la cantidad de murciélagos positivos, ¿sí?, pero principalmente porque aumentó la vigilancia de esta especie. Por eso les decía que la vigilancia de murciélagos no es el problema, sino el problema es en las otras especies que nos están enviando a diagnosticar. En lo que va del año tenemos 36 casos de rabia en murciélago, y cada tanto, como ven, en el 2017, a fines de 2017, fue principio de 2018, en el 2020, hay
casos esporádicos de paso de una especie a otra. En este caso fue el 2017, sí, en Varela del Mar, un felino que dio positivo. Momento que fue, digamos que un evento bastante publicitado en los medios de comunicación. Eso hizo, quizás fue una forma importante de que los colegas y la sociedad tome conciencia del riesgo que aparece en los murciélagos, y hizo aumentar la cantidad de muestras en forma importante. Y el 2020 sí tuvimos un caso también de un felino positivo a rabia en Balcarce. Bueno, hablamos de la cobertura vacunal. Sí, veamos cuál es la cobertura vacunal que tenemos actualmente. Nosotros, la tasa anual de cobertura vacunal antirrábica, la que estimamos que aparece del 15% en promedio al 2019, está caracterizada solamente en este gráfico por las vacunas que nosotros tenemos a nivel, digamos, estatal. ¿Sí? Las que se aplican en los centros de zoonosis y en todas las áreas veterinarias de la provincia de Buenos Aires, con vacunas propias que provee el Estado. Tenemos vacunas suministradas por Nación, ¿sí? Vacunas producidas a nivel local por el Instituto Biológico Tomás Perón. Pero miren qué pasó en el 2020. ¿Sí? Caímos de un 15%, que ahora vamos a ver si corresponde o no, si es el ideal o no, por el tema de la pandemia, el aislamiento, y bueno, y la imposibilidad a veces de hacer acciones sanitarias en territorio a un 6%. Esto lo que hace es abre una ventana importantísima a que el virus avance y empiece a colonizar otras especies. Dijimos que esto era a nivel estatal, pero también tenemos vacunas de las entidades privadas, ¿sí? Como no tenemos un dato específico, ¿sí? Porque no hay una notificación de la cantidad de vacunas antirrábicas que se aplican en el ámbito privado, ni tenemos información de las que se venden o se distribuyen por las distribuidoras en nuestra provincia, podemos estimar aproximadamente la cobertura vacunal total según algunos estudios que se hicieron, por ejemplo, en el Centro de Zoonosis de Morón, ¿sí? En el Hospital de Escuela de la Facultad, y publicaciones o encuestas que hicieron en la revista Bedmarket, que nos podemos dar una idea, ¿sí? De que tenemos, ¿sí? Un 27-25% aproximadamente de cobertura total. Cuando se hicieron estas encuestas, ¿sí? Solamente se preguntó si tenían vacuna antirrábica, no importa de qué origen sería. Así que estaríamos ante una presencia, sacando el 2020, de que tenemos menos de un 30% de la población canina y felina vacunada. Algo importante a tener en cuenta, miren la encuesta del Hospital Escuela, ¿sí? La cantidad de felinos, ¿sí? En proporción con respecto a los caninos que han tenido vacuna antirrábica. Esto nos da una idea de que obviamente es la especie menos vacunada, quizás por lo dificultoso de llevar estos animales a la clínica veterinaria a que sean inmunizados, y en muchas ocasiones, como son animales, ni hablar de los ferales, ¿no? Pero los que tienen hábitos peridomiciliarios son difíciles de capturarlos. En cuanto a las muestras que venimos recibiendo, sí, en el gráfico superior, estos son datos que tenemos de nuestro laboratorio. El ciclo aéreo en 2017 aumentó de forma exponencial y después fue disminuyendo. Sí, ahora volvió a aumentar, ese dato actualmente no está, pero lo que preocupa es el ciclo terrestre, o los casos de spillover, que no los podemos monitorear en forma adecuada, ya que el envío de muestras, ¿sí? De animales que fallecen con sintomatología neurológica o que se desconoce la causa de la muerte, ¿sí? No tenemos información. Bueno, ahí aparece abajo, ¿sí? La cantidad de murciélagos que fueron positivos, que bueno, estaban los gráficos anteriormente. Bueno, hasta acá hablamos de lo que es los factores de riesgo, ¿sí? Y vemos el panorama de cómo estábamos. Ahora vemos qué es lo que pasó. Como recién dijo bien Osvaldo, ¿sí? El último caso de rabia humana, ¿sí? Que se había registrado en la provincia de Buenos Aires fue en el año 81. Este fue en
en la localidad de González Catán, en La Matanza, ha sido de un chico que no tuvo tratamiento antirrábico post-exposición por falta de asistencia al sistema de salud, no porque el sistema de salud no le dio asistencia, sino porque no consultó por la mordida. Por eso hablo de la percepción del riesgo de la sociedad. ¿Sí? Cuando tiene un accidente que podría haber transmitido rabia, hay que consultar al médico o al sistema de salud en cualquiera de sus ámbitos. Este obviamente era variante 1, ¿sí? Y después tenemos el otro caso que era el más reciente, ¿sí? Que era el 2020, ¿sí? Hace 13 años, en la provincia de Jujuy, también una persona que falleció de rabia por mordida por un perro, obviamente en la frontera con Bolivia. Actualmente Bolivia está cursando también un problema complejo con respecto a la rabia, en este caso variante 1, y en lo que va del año tiene 5 casos fatales, obviamente de rabia humana, ¿sí? Por mordida de perros infectados, todo de variante 1. Vamos a ver qué es lo que pasa, o qué es lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, local. Se desencadenó este caso de rabia humana. Fue diagnosticado a fines de mayo un caso de rabia humana en la municipalidad de Coronel Suárez, que es casi en el sur de la provincia de Buenos Aires. Les voy a explicar más o menos los eventos, cómo fueron pasando, para que tengan una idea de todo lo que se podía haber prevenido en el transcurso de esta sintomatología. Bueno, no son sintomatología en sí, sino a medida que iban pasando los eventos. La víctima fue una mujer de 36 años, que empezó con síntomas neurológicos periféricos, empezó con una parestesia de miembros superiores, que fue ascendente y en forma gradual. La parestesia es como un cosquilleo de los brazos, que posteriormente empezó a tener pérdida de sensibilidad en las manos. La mujer que cuando asistió al sistema médico, que fueron unos días después, que el 22 de abril, ella mencionaba de que le costaba pasar los cambios del auto. Y lo que tenía era hiperestesia puntual en una mano, que en ese momento, cuando se hizo la anamnesis correspondiente, no había declarado de que, a pesar de las preguntas de la infectóloga que actuó, no había declarado que había sido mordida por animales. Posteriormente, empezó con aumento de la sintomatología neurológica, posteriormente empezó con mioclonos, excitabilidad, disfagia, fotofobia, vómitos en forma intermitente, entre otros síntomas neurológicos, hasta que la paciente empezó con una sintomatología excitatoria bastante importante y se decidió entrar en coma farmacológico para evitar esta sintomatología y la dolencia que estaba pasando. Una vez que la persona estaba en coma, recién ahí la pareja de esta persona menciona de que unos meses atrás, 40 días atrás de que hayan empezado los síntomas, había sido mordido en la puerta de su casa por un felino cual quiso alimentar, que era del barrio, que es la primera vez que lo había visto y que no tuvo después información del animal. La persona ni en ese momento, ni al principio de los síntomas, había denunciado este evento, y lo que avisaron los familiares de que no le habían dado importancia porque tuvo, a pesar de que se le había prendido mediante la mordida el felino en uno de los dedos, se había cicatrizado enseguida. Ahí tenemos dos casos puntuales. En la anamnesis, la mujer pensó que no era importante esta información. De todas formas, una vez que empieza la sintomatología neurológica, ya es tarde, por más que nosotros hagamos un tratamiento preventivo. Ya los anticuerpos no llegan al sistema nervioso como para neutralizar el virus, pero acá lo principal que se debería haber denunciado, la mordida, que fue el 6 de marzo, para poder tomar las acciones sanitarias correspondientes, no solamente con gamma-globulina, sino que con las vacunas post-exposición para inmunizar en forma rápida a la persona. Cuando se
tomamos en cuenta, así, no de la sintomatología puntual, porque se empezaron a descartar un montón de enfermedades neurológicas porque no había nexo. Cuando se confirma de este nexo, en ese momento se hacen dos cosas puntuales. Una es se toman muestras para diagnósticos ante mortem, se tomaron muestras de serología que dieron positivas, perdón, que dieron negativas, que realizadas en el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, otras que se derivaron al Instituto al LIS Malbrán, y que tanto la PCR de saliva, líquido cefalorraquídeo, sí, biopsia de pelo y conjuntiva, no se detectó virus en esas secreciones. A pesar de esto, sí, se desencadenaron las acciones de foco, sí, porque la sintomatología correspondía así, a un evento rábico, y se inmunizaron sí, en 500 metros a la redonda la mayor cantidad de caninos y felinos posible. A la semana posterior de este cuadro, sí, la mujer fallece, y una vez que se autoriza la autopsia, se toman muestras de tejido encefálico, y recién ahí dio positivo a la inmunofluorescencia directa, realizada en el Instituto de Zoonosis Luis Pasteur, como en la PCR de encéfalo. Acá lo que podemos ver, sí, de que si nosotros habíamos dicho de que la sintomatología rábica si se encuentra en un lapso de 10 días, como mencionamos anteriormente en el caso del canino, en los humanos, cuando es de variante 1, tiene unas características similares. Acá lo que ha pasado, ¿sí? Una vez que se secuenció y confirmamos que era variante murciélago, eh, por los pasajes sucesivos que se pasaron 2 veces por especies diferentes, de murciélago a felino y felino a humano, ¿sí? Se ve que el virus ha modificado su comportamiento, ¿sí? En esta característica puntual, y la mujer estuvo desde que empezó los síntomas hasta que falleció, ¿sí? Más de 40 días. Así que hubo una modificación en el comportamiento, ¿sí? En los cuales que llegó a estos eventos. Al principio, cuando empezó con estas sintomatologías y la paciente seguía convaleciente y la sintomatología no era muy específica, ahora con el diario del lunes parece que todo cerraba, pero en ese momento los síntomas empezaron a aparecer en forma gradual, no coincidía con rabia, pero bueno, tenemos que tener en cuenta de que también puede el virus cambiar de comportamiento, ¿sí? En la patogenia, y no ser tan clásico como se venían apareciendo en la década del 80. Bueno, ahora hablemos más o menos, ¿sí? De cuáles son los lineamientos, no solamente de los que decidió actuar la provincia de Buenos Aires, ¿sí? A partir de este caso, sino que se vienen trabajando hace mucho tiempo, ¿sí? Y tenemos distintos ejes de acción. Uno, en los que hablamos con los centros de zoonosis y las regiones sanitarias de la provincia de Buenos Aires, que fue el manejo ético y prudente de la comunicación. Uno no quiere pasar, ¿sí? de primero de que no haya como es sospecha de ninguna patología zoonótica, a que haya pánico. Si lo que buscamos es de que se informe correctamente, si cuando nos preguntan, si, porque los veterinarios pasamos de no tener nada de información a ser los únicos responsables de este evento. Así que tenemos que ser responsables con lo que nosotros hablamos, tanto con los medios de comunicación, con nuestros colegas, como con los propietarios de los animales, ¿sí? De que existe un riesgo, de que hay que modificar nuestro comportamiento en cuanto a la información, ¿sí? De los accidentes por mordedura, de que se tiene que vacunar y de cómo se tiene que actuar en cada uno de los casos. Eso como primer punto. Después buscamos incrementar, ¿sí? Los niveles de cobertura vacunal, canina y felina. Este año, a pesar de que estamos en cuarentena, empezaron a aumentar los niveles con respecto al año anterior. Sí, tenemos protocolos exclusivamente para trabajar en pandemia, y a pesar de que se vaya modificando, ¿sí? Las fases de aislamiento, que ahora volvimos a fase 1 estos días y vamos a volver a salir, y seguramente haya periodos en los cuales tengamos que aislarnos y posiblemente salir, las actividades veterinarias se siguen aplicando. Y la vacunación antirrábica está como una actividad esencial.
Acá lo que nos interesa promocionar, sí, promocionar y difundir a los colegas y a la población en general, de que los felinos sí es la especie que tenemos que tener en cuenta porque es la especie menos vacunada. Y principalmente en aquellas zonas sí, donde hay mayor riesgo, de los cuales ya detectamos donde hay colonias positivas de murciélagos. Otro eje es el adecuado manejo de los accidentes potencialmente rábicos o los accidentes por mordedura. Principalmente porque hay que consultar, ¿sí?, al médico de qué hay que hacer con cada uno de estos eventos. ¿Sí? Eso no quiere decir de que haya que pasar de no aplicar ninguna vacuna a aplicarse vacuna en el 100% de los casos. Obviamente hay un circuito que ahora vamos a mencionar más adelante cómo es, pero una vez que se notifica, ¿sí?, el centro de zoonosis, junto con el área médica humana municipal, evalúa el riesgo sanitario para ver si corresponde o no aplicar el tratamiento post-exposición. Lo que queremos también es minimizar, ¿sí?, la aparición de lo que se denomina ESAVI, que son los efectos sanitarios adversos, ¿sí?, a la aplicación de vacunaciones e inmunizaciones. Por eso no está indicado, ¿sí?, no solamente para no desperdiciar insumos cuando no se necesita, la vacuna a todas las personas que son mordidas, sino porque la vacuna no es inocua, a pesar de que sea una vacuna a cultivo celular, pero con las dosis sucesivas podría llegar a producir a un evento adverso, como en casos graves, Guillain-Barré, que hemos tenido hace un año aproximadamente, por un tratamiento post-exposición. Y el otro eje, sí, es optimizar la búsqueda de animales mordedores cuando está denunciado el evento, aumentar la cantidad de observaciones antirrábicas. Y aumentar la vigilancia epidemiológica de las muestras que recién mencionaba. Lo que es importante es el envío adecuado de muestras, ¿sí? Y principalmente hablo de envío adecuado no solamente por la refrigeración de la muestra en caso de que sea de un canino o felino, sino de los quirópteros que son enviados, porque muchas veces se envían vivos, ¿sí?, con algún problema, ¿sí?, neurológico que todavía no ha fallecido, y se envían de forma inadecuada y el animal se puede escapar. Ha habido casos, ¿sí?, en el transporte desde el centro de zoonosis hasta que llega al laboratorio. Tenemos que ser prudentes, ¿sí?, y saber que estamos manipulando muestras con un riesgo biológico importante. Ahora veamos, dijimos que tenemos que vacunar. ¿Cómo se vacuna? Hay dos tipos de estrategias para vacunaciones. Una que son las acciones de control de foco, que son inmediatas, ¿sí?, o se llaman acciones de bloqueo. Una vez que se detecta el caso confirmado de rabia animal, se hace, si la especie en cuestión es un murciélago insectívoro, una vacunación en anillo de 200 metros a la redonda de donde se detectó el animal positivo. En caso que fuera un canino o felino doméstico, se hace de 500 metros a la redonda. Eso es lo que pasó en Coronel Suárez. El control de foco fue de 500 metros, ¿sí? Y lo que buscamos es no solamente cubrir a la población en forma inmediata de la que se encuentra cercana al foco, estoy hablando de población canina y felina, de la variante 1 como de las variantes de murciélago que podrían haber hecho un efecto de spillover. Las otras actividades de vacunación son las inmunizaciones antirrábicas programadas, aquellas que son planificadas, ¿sí?, por los centros de zoonosis, y lo que buscamos, ¿sí?, es, según las recomendaciones de la OPS, como pasa lo mismo con cualquier otra enfermedad infecciosa, es tener una cobertura mínima de un 70% de la población canina o felina. Acá tenemos ya un problema. Si dijimos que estábamos en un 30% de cobertura vacunal y tenemos que llegar al 70%. Eso por un punto. Y después el otro punto de que no tenemos una información certera de cuántos animales tenemos en la provincia de Buenos Aires, bueno, ni en la provincia de Buenos Aires ni en ninguna jurisdicción de nuestro país. Nosotros ahora estamos implementando trabajos, empezamos con el municipio de Saladillo, a hacer una actividad puntual para una estimación, ¿sí?, de animales domésticos, ¿sí?, con un trabajo bastante serio, ¿sí?, que posiblemente cuando se termine ya lo vamos a publicar y lo vamos a seguir con el resto de los municipios, para poder estimar, tener valores reales de qué cantidad de animales, tanto caninos y felinos, contamos en nuestras jurisdicciones.
buscamos un 70% para llegar a lo que se denomina inmunidad de grupo, ¿sí? o inmunidad de rebaño, que es lo mismo. ¿Sí? Lo que se busca con esto no es que aparece una inmunidad ¿sí? en el 30% de la población de que falta vacunar, sino de que una vez que un individuo está infectado y lo puede llegar a transmitir a través de la mordedura a otro ejemplar de la misma especie, ¿sí? Le resulta más difícil y en forma indirecta, ¿sí? No le cuesta encontrar a un animal que sea susceptible y que no esté vacunado. Eso se llama inmunidad indirecta. No es que produce algo inmunitario puntual, sino que tiene menos acceso a la población que podría ser susceptible, y en ese caso, si aparece un caso positivo, se corta la transmisión en forma rápida. Ahora bien, ¿cómo hacemos el abordaje ¿sí? de las mordeduras? Si recordamos, ¿sí? En una de las primeras filminas, cuando vimos las características del virus rábico, estaba envuelta, y le dije que recordemos eso, por una capa lipídica. El primer abordaje de cualquier mordedura, independientemente de la especie que sea, ¿sí? Obviamente no estamos hablando de especies ponzoñosas, es la limpieza con agua y jabón, con abundante agua y jabón. ¿Y por qué es esto? Sí, y no hay que aplicar ni antiséptico, ni ninguna otra solución, ¿sí? Iodopovidona ni nada por el estilo, sino porque con el agua y jabón, ¿sí? Con el mismo jabón se inactiva, ¿sí? El virus rábico, ya que se rompe la molécula, en el lugar de inoculación, obviamente en la superficie. Si la mordida es profunda, obviamente vamos a retirar la mayor parte del virus que va a empezar a replicarse, y con eso ya tenemos un primer abordaje importante para controlar la enfermedad. Una vez que es asistida la mordedura, el médico lo que indica es antibiótico y o sutura, depende el tamaño de la lesión. Generalmente sutura en las mordidas no se hace, excepto que la extensión sea bastante importante, se usa más para afrontar la herida, y los antibióticos van a depender de lo que al médico le parezca. Sí, lo más común, amoxiclavulánico, pero se puede usar clindamicina, ciprofloxacina. Obviamente estamos hablando de que nosotros no tenemos que informar como veterinarios que tienen que tomar este tipo de antibióticos si nos preguntan, porque es muy probable que nos pregunten estas cosas, sino que tienen que acudir al médico para que ellos indiquen lo que corresponde. Muchas veces se indica vacuna antitetánica, está en la guía de prevención y vigilancia para control de rabia de Nación, y posiblemente si la tiene vigente no es necesario repetirla. Y con respecto a la profilaxis post-exposición antirrábica, va a estar indicado solamente cuando haga la evaluación epidemiológica el centro de zoonosis o el área veterinaria del municipio. Tiene que pasar exclusivamente por este tipo de evaluación para ver si es necesario y no caer ¿sí? en tener eventos adversos por la aplicación de vacuna cuando no es necesario. Dijimos que hay que hacer ¿sí? el análisis epidemiológico. Lo que se hace en este análisis epidemiológico, ¿sí? Esto está reglamentado en la ley de 73, que es la 8056, es una vez que el animal ¿sí? muerde, tiene que ingresar en observación antirrábica por 10 días corridos, por esos días que había mencionado, que involucra tanto el prodromo, la fase furiosa y paralítica, que sería la ventana en la cual aparecería virus rábico de un animal enfermo en su boca, y esa sería la forma de transmitirlo. La forma de hacerlo, sí, existen formularios del colegio veterinario cuando se hace en el ámbito privado, que tienen que presentarlos en el centro de zoonosis, o si no lo hace el ámbito estatal cuando recibe las denuncias. Recién ahí, cuando se observa al animal, si no aparece ningún síntoma neurológico en este lapso de 10 días o el animal no fallece, ¿sí? Se da de alta por rabia y no necesita tratamiento post-exposición. Si pasa lo contrario, que sería muerte del animal ¿sí? durante este periodo, o a una sintomatología que sea compatible con rabia, obviamente se empieza el tratamiento preventivo hasta tener los resultados correspondientes del laboratorio. El circuito de denuncia, sí, dijimos que la persona tiene que acudir
al área médica como para denunciar el accidente por mordedura, eso se denomina accidente potencialmente rábico. El área veterinaria del municipio o el ámbito privado, o a veces en conjunto, se tiene que hacer la observación antirrábica o el envío de muestras en caso de que fallezca el animal. La comunicación entre el área veterinaria y el área humana es sumamente importante, ya que va a depender si el tratamiento exclusivamente post-exposición que indica el Ministerio de Salud se lleva a cabo o no. No es que el veterinario indica ningún tratamiento ni nada por el estilo, sino que hace la evaluación, ¿sí?, para ver lo que hay que seguir, que las indicaciones son del Ministerio de Salud. Y una vez que se hace el tratamiento o directamente no se aplica, deriva, digamos, estas planillas al área de epidemiología local para su posibilidad de carga en el CISAC, como explicó Florencia anteriormente. De esta forma nosotros tenemos registrado todos los pacientes que fueron tratados anteriormente con vacuna antirrábica por los eventos sucesivos que pueden llegar a aparecer. Los esquemas que existen para tratamientos humanos, ¿sí? Actualmente tenemos vacuna de cultivo celular, ¿sí? Existen 2 esquemas que están aprobados a nivel internacional, uno que se llama esquema de Essen. Ambos esquemas tienen 4 dosis de vacuna, ¿sí? El esquema de 4 dosis y 4 visitas, que es el día 0, que es el primer día que se aplica la vacuna, día 3, 7 y 14, ¿sí? Recordemos que una vez que se empieza la profilaxis post-exposición, ¿sí?, el organismo aproximadamente tiene entre una semana, 10 días aproximadamente para generar inmunidad. Lo que genera son anticuerpos ante ese antígeno G que hemos visto anteriormente, y nos queda una pequeña ventana de la primera semana, ¿sí?, del accidente, hasta que el mismo organismo produzca anticuerpos protectores. En caso de que haya síntomas rábicos en la especie en cuestión, ¿sí?, y eso detectable en la observación antirrábica, o el evento sí lo amerita, se aplica, aparte del tratamiento con vacunas, dosis de gamma globulina, que va a depender cómo es, del peso de la persona, ¿sí? Son cantidad de unidades internacionales por kilo, para cubrir justamente esa primera semana, ¿sí?, con inmunidad pasiva. Tanto gamma globulina, ¿sí?, de uso comercial que se aplican esta semana, como los anticuerpos que produce el organismo, ¿sí?, luego del tratamiento, es inmunoglobulina G antígeno G. El otro esquema, también que está validado con vacuna cultivo celular, es el esquema de Zagreb, que también son 4 dosis, nada más que acá la diferencia que tiene es que el primer día se dan 2 aplicaciones, que se suman la del día 0 y 3, y después se repite el día 7 y 21. Va a depender de cada uno de la indicación del médico actuante y de la posibilidad que tenga la persona de acudir al centro de salud. Bueno, dijimos que se hacía vigilancia a murciélagos, ¿sí?, para ver si hay murciélagos positivos en los distintos municipios. Para eso, ¿sí?, cuando aparecen casos positivos, lo que hay que hacer, ¿sí?, o positivos o colonias en sí, mejor dicho, ¿sí?, se tiene que evaluar el riesgo sanitario de que exista esa colonia en el municipio. Podemos dividir esta evaluación de riesgo sanitario en 2. Una que se llama de riesgo alto, ¿sí?, de cuando tenemos colonias que generalmente están ubicadas, ¿sí?, en lugares donde hay alto tránsito de personas, por ejemplo, centros asistenciales de salud, pueden ser colegios, pueden ser clubes, a veces puede ser dentro de una misma vivienda, independientemente de que sea positiva o no, se denomina riesgo alto para el sistema sanitario, y no hay que hacer fumigaciones ni nada por el estilo, y lo que se implementan son actividades o métodos de exclusión. ¿Qué quiere decir un método de exclusión? De que se trata de relocalizar este tipo de colonias en otro lugar, ¿sí?, para que no tengan riesgo de transmitir la enfermedad, si es que empieza a circular el virus rábico entre ellos, hacia las personas. Recordemos de que los murciélagos es una especie protegida y tienen un rol ecológico
bastante importante, ¿sí? Esos tienen un efecto plaguicida, entre comillas, se alimentan de insectos voladores y son muy importantes para el control de ellos. Así que lo más importante de esto, ¿sí?, es relocalizar, ¿sí?, por distintos métodos. ¿Sí? Lo que se hace primeramente es estresar a la colonia para que salgan los murciélagos de ese lugar. Generalmente se puede estresar con luz artificial, ¿sí?, por ejemplo, que esté en un taparroyo. A veces se usa un método naftaleno, que es naftalina. Nosotros no lo recomendamos cuando hay alta circulación de personas porque la naftalina es tóxica y produce daño a la salud, independientemente que es cancerígena, con altas dosis y exposición prolongada. Y se aplican, aparte de esto, métodos, por ejemplo, se llaman de mosquiteros, cortinas o tubos de PVC, que son dispositivos en los cuales hace que el murciélago pueda salir del lugar donde se encuentra, pero no volver a entrar. Una vez que sale y no entra, trata de buscar otro lugar para formar su colonia. Y no es que nosotros la ubicamos en un lugar específico, sino que le damos las condiciones eh, inadecuadas para volver a ingresar a su lugar, ¿sí?, para que se localice en otro. También, como tenemos riesgo alto, tenemos riesgo bajo. Si están en lugares donde no produce ningún riesgo sanitario, o el riesgo es demasiado leve y en forma esporádica, lo que se recomienda es actividades de prevención y promoción de la salud para saber cómo actuar ante un murciélago caído, inmunizar la población y no hay que molestar la colonia. Dijimos que las campañas de vacunación se programan principalmente por zonas de riesgo. ¿Sí? Las zonas de riesgo que tenemos en los murciélagos, ¿sí?, las tenemos georreferenciadas, ¿sí?, de los últimos aproximadamente 10 años. A medida que aparece un caso positivo a nivel provincial, registramos de dónde se ha encontrado a lo largo del tiempo y con eso se hace una estimación de por dónde, como sabemos, la distancia que pueden recorrer los murciélagos insectivos, que no es muy larga, aproximadamente serán 200 metros como mucho, podemos aproximadamente estimar por dónde se encuentra el mayor riesgo, ¿sí?, de la población de caninos y felinos para inmunizar. Cuando se inmuniza de forma prioritaria, ¿sí?, a estos animales, ¿sí?, la segunda etapa sería priorizar aquellas zonas donde hay población migrante, de zonas limítrofes, por ejemplo, de Bolivia, que pueden entrar sin control sanitario suficiente y desarrollar la enfermedad acá, y los lugares donde hay mayor cantidad de caninos en concentración. Sí, eso va a depender de la, de la densidad poblacional de cada municipio. Hay distintos métodos, ¿sí? Nosotros lo hacemos con QGIS o MyPap, pero se pueden usar distintas metodologías para esta y otras enfermedades. Recién lo dijo bien Florencia, ¿sí? Este tipo de notificaciones sirve para realizar acciones inmediatas, que son los controles de focos, a mediano y largo plazo, ¿sí? Las de mediano plazo y las de corto plazo son la mayoría de las que hacemos nosotros, que son la educación sanitaria, georreferenciación, planificar estas vacunaciones, hacer investigaciones científicas puntuales para ver en dónde se encuentra la circulación y qué variantes son las que están en cuestión. Y las medidas a largo plazo son responsabilidad más de los niveles centrales, provincial como nacional, en caso de que haya que modificar alguna ley sanitaria puntual. Con respecto a rabia, eso lo queríamos contar, y quería aprovechar, ¿sí?, para presentarles una nueva herramienta interactiva, ¿sí?, que se desarrolló en Zoonosis Urbanas, ¿sí?, y participó la Residencia Veterinaria en Zoonosis Salud Pública. Es una herramienta multimedia que está, creemos nosotros, la mayor cantidad de información posible, ¿sí?, para que cualquier veterinario o centro de zoonosis pueda consultarla, dónde se encuentran los centros de zoonosis de los municipios, cómo se notifican los eventos sanitarios, hay que hacer un control de foco, hay reportes epidemiológicos puntuales de la provincia a nivel nacional, información sobre capacitación. Lo que buscamos es tener un lugar en donde podamos
acceder, ¿sí?, a los veterinarios y que tenga todo al alcance de la mano. ¿Sí? Nosotros, esta aplicación, ¿sí?, con autorización del colegio, se colgó en el apartado que dice eventos de notificación obligatoria, que anteriormente mencionó Florencia, y se puede acceder, ¿sí?, libremente a este portal multimedia. Así que bueno, eso es lo que le queríamos contar. Sí, no sé si hay alguna consulta puntual de esto o de otro tema. Y bueno, le quiero agradecer a todos, sí, la chance de darnos esta posibilidad de expresarnos. Y bueno, estamos pendientes a las consultas. Bueno, bárbaro. Bueno, Gustavo, en nombre de todos los círculos, Florencia, también muchas gracias. Excelente las disertaciones. Y la verdad que, bueno, estas situaciones nos conducen a una alerta. Por eso estaba anotando algunas cosas y está perfecto los lineamientos y ejes de acción, ¿no?, que toda la comunidad veterinaria tiene que tener presente. Y dentro de todo eso, obviamente revertir la baja tasa de vacunación que tenemos actualmente. Sí, totalmente, sí. Unas palabras también de apoyo a todos los profesionales que actualmente están trabajando en los centros de zoonosis, que yo digo, estos profesionales están en la trinchera, y la verdad que tienen que luchar día a día a veces con situaciones no gratas, y bueno, saber y transmitirles desde acá que hay una comunidad veterinaria apoyándolos a cada uno de los profesionales que están en los centros de zoonosis. Y quizás hay una necesidad de reafirmar, ¿no?, estos centros de zoonosis, justamente a nivel social, ¿no?, que puedan entender la verdadera función que tienen los centros de zoonosis. Así que... Sí, Javier, si me permitís, sí, justamente lo que mencionaba Osvaldo, sí, y bueno, ahora, como están la mayoría de los centros zoonosis conectados, estas actividades sanitarias, si sean mucho o pocas, se hacen de la mejor forma posible. Están los centros zoonosis en la trinchera y nuestra actividad de la área provincial no sería posible sin ellos. Así que la verdad que uno se saca el sombrero, ¿sí?, y hacen muchísimas cosas sin nada. Es eso. Por eso la felicitación de toda la comunidad veterinaria a todos los colegas que trabajan en los centros de zoonosis, porque sabemos que la situación es difícil. Totalmente. Y con respecto a lo que mencionaba hace un rato Osvaldo, sí, calculo que con esto se apuró bastante, sí, desde provincia de Buenos Aires ya tenemos casi que sale la resolución, sí, para la formación de los centros zoonosis en todas las jurisdicciones. Ese es un factor de riesgo que teníamos ya hace bastante, se viene trabajando, estamos hablando del 2015, ¿no?, hace un montón de tiempo sobre esto. Y anteriormente mis sucesores y así, pero bueno, yo calculo que con esto sí se va a acelerar un poco. Lamentablemente que sea con esto, ¿no? Esperemos. Bueno, hay algunas preguntas que fueron haciendo los colegas. Liliana Caruso dice, si existe un plan de inmunización contra la rabia para veterinarios, ¿cómo se puede acceder? Bueno, le contesto yo si te parece. Sí. Mira, existe como, hay tratamientos post-exposición, existe lo que se denomina tratamiento pre-exposición. ¿Sí? Tratamientos pre-exposición implica 2 dosis vacunales, ¿sí?, días 0 y 7, no importa eso, pero explico porque esto es la consulta de todos los días, ¿sí?, para quién está indicado. Primero, de que haber tenido un tratamiento pre-exposición, si te muerde a un animal, si con síntomas compatibles con rabia, un animal que no se encuentra para la observación antirrábica, el tratamiento post-exposición hay que hacerlo de todas formas, como cualquier persona. Los tratamientos pre-exposición, ¿sí?, lo que hace es aumentar los anticuerpos, ¿sí?, en forma rápida, por efecto booster, cuando tienen un segundo evento. Y eso lo usamos solamente para el personal de alto riesgo. ¿Qué es el personal de alto riesgo? El personal que trabaja en los laboratorios de diagnóstico de rabia, por ejemplo, zoonosis urbana, el Instituto Pasteur, el biológico de Tomás Tesperón, y todos aquellos que producen vacunas,
y aquellas personas que tienen que ir a recolectar, ¿sí?, animales a campo. Por ejemplo, los que recolectan murciélagos, ¿sí?, o los que van a enlazar animales con sintomatología compatible. Por ahora solamente está disponible para ellos. Y lo que sí nos interesa a nosotros es de que si hay algún evento, ¿sí?, se tiene que denunciar. Porque a veces se crea esa falsa idea de que tengo el predisposición y todos los años me aplico una vacuna y con eso ya está. No, no está nada con eso. Es justamente lo que queremos fortalecer es la denuncia del accidente y actuar en consecuencia. Perfecto, muchas gracias. Y la misma doctora dice, ¿cuál es el esquema de hiperinmunización para caninos y felinos con vacuna vigente y antecedentes de mordedura sospechosa de rabia? Paciente. Eso figura en el manual, ¿sí? Y vacunas, es así, se divide las vacunas, hay de dos tipos. Una que es la cultivo celular, ¿sí?, que generalmente son de 1 a 2 dosis, depende del estado inmunitario previo del animal. Y después está la vacuna CRL, que es la Poinsettia palacio de uso veterinario, que se aplican 5 dosis. Son días 0, 1 y 2, y refuerzo a los 7 y los 30 días. Perfecto. Después, Juan Quez pregunta el contacto con los doctores, y bueno, el mail de ustedes es zoonosis@gmail.com, ¿no es cierto? No sé si con esto le contestamos la pregunta. Jenny Nazari, ¿por qué la serología y PCR pre-mortem dio negativo en el caso de con el general Suárez, Coronel Suárez? Y creo que ya lo contestaste en la disertación. Sí, nosotros lo que pensamos, bueno, son hipótesis, ¿no? Sí. Porque sí, es lo que uno vio de todos los eventos y cómo se fueron dando. Si se acuerdan al principio, cuando hablé de la patogenia, existe una etapa de generalización, ¿sí?, que cuando llega, una vez que se multiplica el virus en el encéfalo, después se empieza a colonizar otros órganos. Acá ese periodo de generalización se hizo muy tarde, o no se hizo, ¿sí? Creemos nosotros que fue porque el virus se modificó o que modificó su comportamiento por los sucesivos pasajes, pero es una hipótesis, no lo podemos confirmar. Bueno, Rosana Luque, ¿dónde puede buscar información sobre la captura segura de murciélagos para entrenar al personal de zoonosis? ¿Crees que les responda, Gus? Nosotros podemos brindar esa capacitación. Si está interesada, nos puede escribir al correo electrónico. Igual sacamos mucho de la página del PCMA, que se dedican al manejo y conservación de murciélagos. Que quede claro que de alguna manera nosotros hablamos de los murciélagos que son de nuestra región, ¿no?, de la provincia de Buenos Aires. Nosotros no contamos, por suerte, en la actualidad con diagnóstico de murciélagos hematófagos, así que son la mayoría insectívoros o frugívoros, pero bueno, nada, ahí nos puede contactar y le damos la información pertinente. Perfecto. La doctora Verónica Crey, ¿qué vacuna está disponible actualmente para humanos? Creo que también lo has comentado. Sí, es de cultivo celular, no es la Verorab porque esa era de Sanofi Pasteur, pero es otra producida por un laboratorio de India que es misma potencia y misma efectividad. Bien, bien. La doctora Manigot, Guillermina Manigot, ¿cuál es el proceder frente a arañazo o rasguño de un gato doméstico en consultorio y en domicilio? Creo que también fue contestado con el tema de la limpieza, ¿no es cierto? Sí, primero primera acción sanitaria es la higiene de la herida y, bueno, hacer la denuncia y observación antirrábica, ¿no? Igual, de todas formas, ahí me quiero extender un poquito más. Según la denominación, ¿sí?, de un accidente potencialmente rábico, ¿sí?, la definición de ese caso es una lesión por animal que nunca fue vacunado. Bien. Cuando tiene vacuna vigente, digamos que el riesgo baja muchísimo. Así que eso hay que tener en cuenta, ¿sí?, para ver si es propio animal o no. Perfecto. Sí, perdón, Javier, agrego una cosa más, de que bueno, si es en consultorio y nosotros le estamos realizando alguna maniobra a ese felino, es muy probable que todos nosotros tengamos alguna lesión en nuestro haber y alguna marca,
Y bueno, eso muchas veces no tiene que ver con un accidente potencialmente rábico porque tiene que ver más con algo conductual del felino, ¿no? Y en ese caso no habría un nexo epidemiológico. Pero bueno, hay que evaluar cada caso en puntual. Bien. Después la doctora Ida Pichín, de haber disponibilidad de vacunas para prevención en profesionales veterinarios, ¿dónde deberían acudir? En caso de necesidad, ¿dónde deberían acudir? En caso de que corresponda, sí, es a través del centro de zoonosis, pero ámbito privado, excepto que trabaja en un laboratorio, que nos contactan directamente, no. Bien. Sergio Zaharevich, el murciélago hematófago solo se alimenta de sangre, no de otra cosa. Es erróneo no eliminarlos, ¿no? Lo que reafirma justamente si es erróneo no eliminarlos. Si hay que diferenciar entre el Desmodus o no. Desmodus sanguíneo o no. Obviamente Sí, yo en digo, verdad no tenemos Desmodus en la provincia de Buenos Aires, pero bueno, sí, en caso de que tenga que ver con rabia apareciente y sea en otra región, habría que diferenciarlo, pero bueno, serían pero la otras medidas. no creo que está indicada igualmente. Sí. Lo más común no es que el Demodus sí te venga a morder como si fuera Drácula, sí, lo que hace es afectar al ganado, sí, cuando está en un periodo nocturno, sí, y hace una pequeña lesión y empieza a succionar la sangre. El animal no se da cuenta. Sí, cuando hay brotes de rabia apareciente, sí, y especialmente los veterinarios que se encuentran trabajando a campo, es cómo manejar ese paciente, ¿no? Porque si tiene virus en saliva de herbívoro, que puede ser un rumiante o un equino, puede contagiarse. Bien, bien, gracias. La doctora Natalia Cardillo, ¿cuál es el procedimiento a seguir cuando la indicación médica ante mordedura en personas no es correcta, no es la correcta? Y esto ocurre en lugares donde el sistema de salud es deficiente. ¿Cómo hacer? No sé a qué se refiere la doctora Caramillo con eso, pero cuando indica vacuna y está disponible para observación, me imagino que debe ser eso, ¿no? Sí, yo calculo que ahí perdón, me fue calculo que ahí es la función del médico veterinario como agente de salud pública, ¿no? Es decir, ahí, son zonas rurales o donde no acceden a la salud Sí. humana, digamos, es deficiente, yo creo que, bueno, ahí reafirmamos el rol del médico veterinario como agente de salud pública. Sí, totalmente. Eso, desde el centro de zoonosis, ¿sí? Con la Secretaría o Ministerio de Salud correspondiente, se trata de capacitar a la parte humana, así que como nosotros nos capacitamos en estas enfermedades, las personas también pasa lo mismo en medicina humana, así que podría no haber tenido claro cuáles son los lineamientos del Ministerio de Salud y dar en forma incorrecta una indicación. Bien, muchas gracias. Manuel, si es posible realizar una campaña de vacunación pre-exposición abarcativa a todos los colegas. No, recién lo comenté, ¿no? No. Bien. Manuel Yardi, ¿ven factible realizar una encuesta colaborativa para obtener el dato de cantidad de vacunas antirrábicas aplicadas así que en privado? podría no haber Todos esos datos, tenido claro cuáles son. perdón. Si ve factible realizar una encuesta colaborativa por la cantidad de vacunas, obviamente aplicadas, en el ámbito de privado, ¿no? Es decir, tener la parte estatal junto con la parte privada. Sí, como se puede hacer, pero igual es una estimación. Es como los trabajos que se hicieron en Morón, ¿sí? En la facultad. Una cosa de los que estimamos, que creo que está dentro de los parámetros que hablamos anteriormente. ¿Sí? Eso no tenemos un valor certero y total. Sería interesante tener un valor de la distribución de las dosis en la provincia anuales, y eso más o menos estaríamos pensando de cuánto se podría llegar a aplicar. Pensar de que todos los veterinarios del ámbito privado hagan la notificación cada vez que se aplica la vacuna, y sería un ideal que me parece que no se va a hacer en el corto plazo, pero bueno. La estimación sí se puede hacer, se pueden hacer trabajos puntuales a ver si eso corresponde a determinados municipios, sí, se puede organizar, obvio. Sí, por eso una ¿Puedo de aportar comunicación algo? bastante amplia, ¿no? Una red fuerte de comunicación entre lo privado y lo estatal.
Sí. ¿Puedo ampliar algo? Obvio, falta. Sí. Javier? Osvaldo. Sí, Bueno, yo creo, como ustedes saben, hace poquito el colegio puso a disposición de todos los colegas la libreta sanitaria canina y felina. Esa libreta estaba pensada, y Gustavo estuvimos trabajando mucho tiempo, en que sea también virtual. Y el colegio tiene desarrollado totalmente un programa en donde en el futuro los colegas van a poder emitir la libreta sanitaria canina y felina, que en un tiempo que no sabemos cuál será, va a ser obligatoria, y por otro lado, hacerlo en forma virtual, de acuerdo a la tendencia que estamos hoy todos observando. En ese programa, los colegas sí o sí que apliquen vacuna antirrábica, que era lo que se había hablado con el Ministerio de Salud en su momento, donde también estuvimos trabajando con Gustavo, sí o sí los colegas van a tener que notificar todas las vacunas antirrábicas que estén aplicando en sus consultorios. Porque justamente es lo que está marcando Gustavo, ese dato no lo tenemos y nosotros tampoco lo podemos obtener de acuerdo a la cantidad de certificados que de alguna manera dispone el Colegio de Veterinarios. ¿Por qué? Porque ahí se aplican otras vacunas, no la vacuna antirrábica solamente. La idea nuestra es lo antes que se pueda, si llegamos a un acuerdo con el Ministerio de Salud, que es lo que estamos trabajando, es que los colegas utilicen ese programa para volcar todas las vacunas antirrábicas que estén aplicando en el consultorio. Sí, creo que esa sería una alternativa, sí, y bueno, hay que seguir trabajándola, sí, obviamente. Sí. ¿Puedo aportar algo? Sí. Claro, porque yo digo, la trazabilidad de las vacunas en la era actual de todos los seguimientos que se hacen con todas las cosas, no solo con las vacunas. ¿Por qué no hacemos trazabilidad de las vacunas? Y entonces tenemos todo solucionado. Porque lo demás es, tengo que decir que una persona lo cargue, acá es un lector, se lee la vacuna y ya está hecho el proceso, ¿no es cierto? Ya se carga. Sí, sí, coincido. Sabes que en medicina humana, sí, hace pocos años, 2 años, empezó con la trazabilidad de la vacuna antirrábica posexposición. Anteriormente no había el volumen de aplicados, pero ahora se tiene que encargar un sistema provincial una vez que se aplican las dosis, y eso está especificado aquí en qué cantidad, el día y hora. Así que digamos que es un desafío para nosotros, sí, poder avanzar sobre este tema, y que quizás la plataforma de colegio sea la vía de solución de esa pata que nos queda pendiente, ¿no? Sí, igual, perdón, no solamente la vacuna antirrábica. Sí, yo lo tenía pensado, que lo vamos con Osvaldo, de ahí se podrían cargar las observaciones, después otros eventos sanitarios que sean de importancia, digamos que es más que eso, sí, que registrar la vacuna e identificar al animal. No, el programa que ya está hecho no solo tiene la vacuna antirrábica, las observaciones antirrábicas, los eventos de agresión, que bueno, creo que el municipio de La Plata algo está trabajando en eso, es bastante amplio. Con respecto a lo que Aldo manifiesta, es un reclamo histórico que venimos haciendo al SENASA. Bueno, hay intereses que son intereses netamente comerciales. Nosotros hace más de 15 años estamos reclamando por lo menos la trazabilidad de las vacunas, de todas las vacunas. Bueno, evidentemente hay otros intereses, pero creo que esa tendencia se está volcando, digamos, a favor de la trazabilidad, porque ya de alguna manera el SENASA tiene todo desarrollado para empezar a trazar otros medicamentos, no como tenemos hoy en día solamente la ketamina, y ahora como en el tema de los antibióticos con la resistencia antimicrobiana, también es necesario empezar a trazar otras cosas. Así que yo creo que en el mediano o corto plazo va a haber noticias con respecto a eso. Ojalá.
Igual, larga lista de perdóname, preguntas. Javier, que digo una cosita más. Igual, de todas formas, por más que registremos la vacuna, tenemos que vacunar un montón si estamos tan lejos del objetivo. Sí, eso es lo principal. Empecemos por vacunar y después registramos. Tal cual, sí, sí, es importante la aclaración. Bien, bien. María Crecia, ¿sería posible hacer una capacitación sistematizada desde zoonosis urbana para el personal de los centros de zoonosis? Yo creo que esto, igualmente, disculpen que voy haciendo las preguntas, hay un montón de preguntas. Creo que algo dijo Florencia en base a Sí, las capacitaciones. sí, hacemos esas capacitaciones, nosotros las llamamos mesas de trabajo, las hacemos con los centros de zoonosis de los distintos municipios, así que si están interesados, no es una capacitación, sino es un intercambio entre colegas de casos que nos van apareciendo en los centros de zoonosis y trabajamos sobre eso, pero sí. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Gisela Perrone, ¿se debe vacunar a un perro o gato mordido por otro y que ninguno tenga vacuna? ¿Se usan las comerciales? Bueno, le respondo yo, Flores. El tema es así, desde que no hay variante 1 circulando, sí, que es la que había en la década de 70, sí, digamos que el evento de mordida can a can, que se denominaba en su momento, no se hace ni observación antirrábica ni nada por el estilo, sí, con respecto a rabia. Lo que sí, inmunizar al animal es el evento sanitario, sí, por tener la posibilidad de tener animal en un consultorio, sí, de centro de zoonosis o donde sea, aparte de atender las heridas, obviamente. Pero por el momento no hay que hacer ningún tipo de observación. Si, ojalá que nunca pase, si tenemos la mala suerte de que vuelva a circular variante 1, posiblemente la legislación cambie, ¿no? Lo que sí, supónganse de que hay un animal con síntomas neurológicos, de que puede llegar a tener rabia, ese sí, animal puntual se aísla, no puedo decir por las mordidas de peleas, sí, pero es individual ese caso. Claro, claro. Perfecto. María Inés Salini, para los veterinarios que trabajan con rehabilitación de fauna silvestre, ¿podrían recibir la vacuna en forma preventiva? Fauna silvestre. Sí, sí, está indicado. Perfecto. Bien. A ver, disculpe porque no tuve tiempo de prepararlas para... Acá hay muchos. Dante Impagliari, ¿se ha registrado casos de rabia diagnosticados en antemortem en frigoríficos? No entendí. Debe ser para grandes animales, calculo yo. Por rabia apareciente, Claro, generalmente no llegan al frigorífico, ¿sí? claro, Porque empiezan claro, a caer. ¿Sí? Después, claro. una vez que se detecta el brote y es notificado, el SENASA hace sus acciones sanitarias en local, se evita el movimiento de animales, se interdicta campo. Todos los animales afectados sí, se sacrifican o se mueren solos y después se vacuna todo el resto de los campos que están en la periferia. Bien, gracias, Gustavo. Carolina Lagostena, después del alta de una observación antirrábica, ¿en qué momento se debe inmunizar al animal en cuestión? El día del Terminada alta. la observación antirrábica, ¿en qué momento se puede vacunar? El día del alta. Bien. Sí. Luis Kern, sería bueno coordinar colegio, centros de zoonosis y veterinarios privados en una campaña de vacunación antirrábica para aumentar ese porcentaje de vacunación de la población. Sí, sería bueno. En Claro, general, para septiembre, cuando es el Día Internacional de la Lucha contra la Rabia, se suelen hacer campañas masivas. La pandemia complicó un poco la cuestión, pero desde la coordinación de Zoonosis Nación, eh, estaba la idea de que todos los actores del sistema de salud, veterinarios privados, centros de zoonosis en provincia y en nación, nos unamos para una semana entera a nivel nacional de lucha contra la rabia. Bien. Y bueno, eso se gestionaría para septiembre más o menos. ¿No, Gus? Sí, igual puedo acotar algo, por favor. Existe actualmente, sí, convenios de los centros zoonosis con círculos de veterinarios o veterinarios del ámbito privado para hacer este tipo de vacunaciones.
¿sí? Y son convenios puntuales, ¿no? Y son por corto plazo, ¿sí? Se hace la campaña de vacunación X, ¿sí? Y bueno, la entrega y rendición de vacunas, bueno, tiene algunas características, pero sí se hace actualmente, no es masivo, pero tiene que haber compromiso de ambas partes, obviamente. Bien. Dina Caporossi dice, ante la mordedura de un animal que no puede ser observado, también se debería hacer control de foco. No, el control de foco es cuando se confirma el caso de rabia de animales, sí, puntualmente. Nosotros, por el caso sospechoso de rabia humana, empezamos antes, ¿sí? Claro. Por algo puntual, ¿sí? Y porque la verdad que desconocíamos la situación, de todas formas faltaba inmunizar en el municipio, así que aprovechamos eso, pero siempre es el caso confirmado. Obviamente el tratamiento post-exposición a la persona, ¿sí? Solamente a esa persona o a las lesionadas, sí hay que hacer el tratamiento, pero no el control de foco de vacunación en anillo. Bien. Y Gustavo González, si se está estudiando algún tipo de medidas a tomar vinculados a animales callejeros en cuanto a la vacunación. No sé a qué se refiere medidas, no, sí, eso es un tema cultural que lo venimos, sí, manejando hace un montón de tiempo. No tenemos mucho margen de acción por el momento, sí, a menos que sea promoción y prevención de la salud, que el animal esté más tiempo, no que esté más tiempo, que no salga a la calle. La esterilización es un método que puede acompañar, pero no es la solución. Sí, la pregunta iba para ese lado, pero no hay otros métodos, sí, actualmente. Sí. Perfecto. Claudio Gutiérrez, ¿qué posibilidad hay de incorporar la vacuna oral en perros callejeros? No sé si está desarrollado vacuna oral. Está desarrollada la vacuna se usa para fauna silvestre, pero es virus vivo, así que no queremos nosotros. Bien. Sí. Bien. Y por último, Alfonsina, si es recomendable vacunar al momento de realizar la castración. El acto de castración, sí, conveniente vacunar. Sí, dentro del alineamiento que hablamos con los centros de zoonosis a partir de este caso, sí indica el Ministerio de Salud, excepto que tenga una contraindicación médica puntual, a todos los animales que ingresan a esterilizarse se tienen que vacunar. Perfecto. Bueno, hasta acá llegamos con las preguntas y nuevamente muy agradecidos a Florencia y a Gustavo por la predisposición de la charla, por haber estado presentes y bueno, y agradecidos nuevamente de parte del círculo, de los círculos veterinarios, la presencia de todos los colegas y bueno, y mostrarnos cada día como una red profesional veterinaria cada vez más capacitada. Así que muchas gracias a los dos, muchas gracias a todos por estar presentes. Bueno, gracias a ustedes por estar ahí presentes también del otro lado y esto de trabajar en conjunto, todos los actores es fundamental. Sí, en esto, en rabia o lo que sea. Y también es fundamental la transmisión de la información, porque tenemos que estar informados de todo lo que pasa. Sí, acá no es decir la información no pasa, tenemos que saber y obviamente ser prudentes con lo que decimos. Y reafirmar el concepto que dijo Florencia, ¿no? Es decir, apropiarnos de los colegas, los veterinarios, apropiarnos de nuestro rol como agentes de salud pública. Esto creo que es un ejercicio que tenemos que hacer todos en forma individual, de apropiarse verdaderamente de este rol de agente de salud pública. Así que muchas gracias a los dos. Damos por finalizado la reunión y esperemos que sea el primer puntapié para otros contactos y otras reuniones para poder seguir creciendo. Ahí, bueno. Teddy levantó la mano, no sé si quería decir algo, Teddy. Listo, perfecto. Gracias, del Círculo de San Martín, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Los estaba saludando y aplaudiendo. Un abrazo para todos. Gracias, Gustavo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Florencia. Gracias, buenas noches. Gracias a todos.